Hace ya muchos años, como periodista, decidí pasar parte de un día en el Hospital de Salud Mental Federico Mora en la zona 18. Era mi intención saber un poco sobre lo que pasa por la mente de uno de esos pacientes. Fue así como el médico jefe del ala psiquiátrica me permitió hablar con Antonio José. Según el psiquiatra, era uno de los más cuerdos y podía sostener una conversación normal con él. Lo encontré bajo la sombra de un árbol leyendo un viejo periódico, como de 45 años, tez morena y pelo escaso, tendiendo a la calvicie y entrado en carnes. En principio se ve como un hombre tranquilo. Si no fuera por la bata que le cubre, podría pasar por cualquier persona. Le explico quién soy y qué estoy haciendo. Me dice que no hay problema, que puede hablar conmigo. Empiezo preguntándole desde cuándo está en el hospital. Mucho tiempo, me responde. Recuerdo que cuando vine por primera vez, aquel árbol, señala un pino, apenas me llegaba a la cabeza. Hoy es enorme y toca el techo. Ese es el tiempo que tengo de estar aquí. Lo miro en silencio y le pregunto si no le gustaría salir. Ahora ya no, me dice. A un principio fue muy duro para mí. Soy licenciado y estaba casado. Tengo 3 hijos, pero se olvidaron que existo. Mi familia me trajo y me dejó en este hospital, pero no los culpo. He salido, pero no tardan en regresarme. Dicen los médicos que soy paranoico, esquizofrénico y bipolar. Lo que ocurre es que a veces escucho voces y entonces sí, me pongo mal. Ahora estoy tranquilo, tomo mis medicinas y trabajo en el taller haciendo manualidades. Eso me distrae y me ayuda. ¿Pero qué le pasó? ¿Cómo se enfermó?, le pregunto. Fue de a poco, responde. Mi esposa me quería, pero ya no aguantó mis problemas mentales. El caso más duro que vivió fue cuando una tarde llegué hasta la cocina y agarré un cuchillo bien grande. Escuchaba en mi cabeza una voz que decía que matara a mi hija pequeña porque estaba poseída por el diablo. Mi mujer estaba en la cocina cuando yo, con el cuchillo en la mano, le dije lo que me decían las voces. Entonces ella me contestó, yo también oigo voces. Me dicen que te pida el cuchillo. Así que se lo di y luego ella llamó a mis padres y me trajeron aquí. La verdad es que esas voces son reales, es de gente que habla en mi cabeza. Una vez fue Jesucristo quien me habló, otras ha sido el diablo, pero también hay gente buena que busca a través de mí hacer cosas buenas. La última que me contactó fue la Madre Teresa. Quería que bañara a una señora que está viejita y que casi no se puede mover. Cuando la estaba desnudando llegaron los enfermeros y luego los doctores. No me dejaron. Ahora tengo mucho tiempo sin que nadie me hable en mi cabeza. Creo que es por la medicina. Le gustaría regresar al mundo, volver a trabajar, vivir con su familia. Le digo para saber qué piensa de todo eso. Se queda en silencio un momento y luego dice, ya no, aquí estoy tranquilo. No molesto a nadie y nadie me molesta. Solo mis padres me visitan. Cuando me han permitido salir a la casa de ellos, me siento tranquilo y en paz, pero cuando entro en crisis me vuelven a traer y así es mi vida. Ellos ya están grandes y no pueden controlar mi situación. Les da mucha tristeza. Antonio José sonríe y continúa. Estos días estoy bien, pero no quiero salir. Me da miedo la calle, la gente y que de pronto vuelvan esas voces a mi cabeza. Sé que aquí no le haré daño a nadie. No crea, esa vez de mi hija cuando me lo dijo después mi mujer fue muy duro para mí. Por eso entendí que ya no debo volver a casa y acepto que mis hijos tampoco quieran verme. Esto es deprimente. Usted puede ver cómo estamos. Aunque tenemos comida y medicinas, hay cuadros muy duros que mis patojos no podrían soportar ver. Al alejarme de Antonio José, una losa muy grande apacha mis sentidos. Él siguió leyendo ese periódico de muchos meses atrás, ajeno a todo. Había hecho su propio mundo y ahora parecía feliz en ese universo propio, extraño, único. Antes de irme fui a buscar al doctor Meneses, un gran tipo, no solo por su tamaño, sino por su calidad humana. Con un verdadero apostolado siempre dispuesto a dar una mano, no solo al paciente, sino a los familiares. Él dice que un enfermo mental no debe estar encerrado en hospitales como ese, sino estar al aire libre, gozar de la presencia de la familia, sentir el apoyo directo de sus seres queridos, algo que muchas veces es difícil y complicado. Lo importante es que el paciente se sienta útil y que reciba atención de la familia.
insiste el psiquiatra al hablar sobre el tema. Doctor, el asunto es que ocurre en familias donde hay un enfermo mental. ¿Cómo deben comportarse?, le interrogo. La verdad es que los familiares sienten miedo de la locura y es natural, es difícil convivir con una persona que tiene un trastorno mental, pero no es aislándolos como se puede curar al enfermo. Hay que atenderlo. La psiquiatría moderna señala que no hay mejor lugar para un enfermo mental que su casa. Eso también requiere que los familiares reciban apoyo especializado, porque es sumamente complicado entender el comportamiento de un paciente mentalmente desequilibrado, afirma. En el caso de Antonio José, doctor, ¿qué será de él? Vuelvo a preguntar. Ese es un caso muy especial, afirma. Tiene muchos ingresos al hospital. Nosotros trabajamos con sus padres porque la esposa y los hijos no quieren saber nada. Incluso los hermanos se resisten a reconocer que él está enfermo. Sufre de una especie de esquizofrenia que le altera la personalidad. En términos generales es muy tranquilo, salvo cuando entra en periodos de crisis. Aquí le tenemos cariño porque es respetuoso y muy educado. Nosotros quisiéramos que estuviera en su casa y de hecho lo motivamos a que esté con los suyos, pero él, repito, cuando entra en crisis llegan los problemas. Suspiro mientras le pregunto si existe la esperanza de que se cure. El doctor Meneses piensa antes de decir, lo último que se pierde es la esperanza. Antonio José puede reintegrarse a la sociedad, aunque con un rol distinto al anterior que tenía. Con un control médico y psiquiátrico podría realizar tareas tranquilas, algo que lo haga sentirse útil. Pero una vida normal, como la anterior, eso ya no. Aún recuerdo que al abandonar aquel hospital de salud mental, al menos algo me había quedado claro. La violencia y la locura en versiones socialmente aceptables, pero a veces más crueles, está afuera, en las calles, en el tráfico, en las escuelas, en las oficinas, las fábricas, pero aún más en el mismo hogar.